Y vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez. Ponemos en tus manos este tiempo, Espíritu Santo, ponemos en tus manos este mensaje que es tuyo, para que nos hables, para que pongas en nosotros tus palabras, en el nombre de Jesús, amén. Pues hoy es el último día, el último mensaje de esta serie de Yo Amo Mi Iglesia. ¿Cuánto la han disfrutado? ¿Cuánto les ha gustado? La verdad es padre, qué bueno que tenemos como en el año este mensaje, porque pues no se trata de hacerle promoción a nuestra iglesia, aunque sí, pero no se trata de hacerle promoción, sino de hablar un poco de lo que Dios está formando en este lugar, la comunidad que somos, y lo que Dios está pues de alguna forma también direccionando o de alguna forma redefiniendo. ¿Cuántos de los que están aquí a partir de que empezaron a venir o ahora que asisten, pues ha sido como de redefinir muchas cosas que ya las teníamos como pensadas? ¿Alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado mucho, y quisiera comenzar como diciendo por qué yo amo mi iglesia, y es porque Dios está cambiando la percepción. Digan todos conmigo, percepción. Vamos a hablar de eso, la percepción de la iglesia. La definición que yo tenía de iglesia en el momento en que yo llegué a este lugar o en esta temporada que hemos estado viviendo, y cómo interpretamos la libertad, cómo interpretamos la definición que Jesús tiene de su iglesia. Porque creo que hablar de yo amo mi iglesia tiene que ver con esta iglesia, tiene que ver con esta congregación, pero también tiene que ver con la iglesia de Cristo en todos lados. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos, nosotros, como ya se dijo al principio, estamos hablando de nuestra iglesia. Y todo lo que hoy voy a compartir pues tiene el sentido de edificar. Bajo ninguna circunstancia estoy tratando de decir que lo que hacemos aquí es porque somos muy exclusivos, porque nosotros somos súper especiales, que somos así, wow, mejores que otros. Para nada quiero decir cosas que comparen o que quieran hacer ver mal a otras congregaciones o incluso hacer ver mal a alguien dentro de este lugar, sino vamos a hablar acerca de percepciones, porque es muy impresionante para mí dentro de la vida humana, y cuando ya nos empezamos a llevar en comunidad, cómo las percepciones definen tanto, cómo las percepciones establecen cosas y cómo las percepciones de las circunstancias, de lo que vivimos juntos, de lo que las situaciones incluso difíciles que tenemos que vivir entre nosotros, definen tanto. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar cómo la forma en la que yo percibo algo de alguien, y peor si es en una situación de conflicto, pero lo que yo percibo de alguien va a determinar o va a definir lo que para mí es esa situación o es esa persona? Y puede ser algo sencillo como que iba entrando y me volteó a ver y yo percibo una intención, yo percibo algo. Y eso define y va construyendo lo que somos como iglesia. Y cuando no hablamos de estas cositas, de estos detalles tan sencillos, o los dejamos pasar, nos perdemos de detalles grandes que construyen cosas bonitas, ¿no? O detalles importantes que pueden deteriorar cosas importantes que estamos haciendo. Entonces es este mundo de las percepciones de lo que quiero hablar, comenzando por definir y comenzando por hablar de la percepción que Jesús tiene de nosotros. Y eso lo dice Efesios 2, 19 al 20, dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Digan todos, miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la misma familia. Ahora sí, voltea y con toda libertad y sin nada de religiosidad, dile al de al lado: hermano, hermana.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esa es la percepción que Jesús tiene de nosotros. No importan las circunstancias y no importan las situaciones, buenas, malas, difíciles, padres, no padres, que podamos vivir como iglesia en este lugar o hasta como iglesia a nivel mundial, ¿no? Él ya tiene una percepción, él ya tiene una definición. Número uno, son mi familia. No importa lo que pase, es como las familias. ¿Cuántos se han peleado aquí con alguien, algún miembro de su familia? ¿Cuántos incluso se han peleado y se han dejado de hablar un tiempo? Y ahí ya no levantan la mano, van a decir que soy bien rencoroso, ¿no? Pero la verdad es que sucede y no dejamos de ser familia, ¿sí o no? Y en algún momento se soluciona. En algún momento hay yo qué sé, hay familias, no quiero decir que sea la mía, pero sí, pero no, que en Navidad es como que hay intervención, ¿no? En Navidad es como que hubo pelea y ya es Navidad, es como que bueno, vamos a sentarnos, vamos a arreglar las cosas. El 1 de enero ya están peleados otra vez, pero en Navidad como que lo solucionamos, ¿no? No sé si nos pesa la conciencia, pero es que a mí me pareció que me dijiste y yo vi la cara que me hiciste. No, pero es que hice esa cara porque tenía retortijones, porque tenía chorro. Sí, pero fueron por los romeritos que él me dio y, ¿me explico? O sea, un montón de percepciones. Pero al final somos familia. Y esa es la percepción de Jesús, número uno. Y número dos es que al final hemos sido puestos bajo un mismo fundamento que es Jesús. Y ahí estamos puestos y esa definición es la que siempre tenemos que tomar. Esa percepción es la que siempre tenemos que tomar. Ahora, muchas veces cuando hablamos de lo que somos, cuando decimos que somos iglesia, podemos tener varias definiciones. Podemos decir la iglesia es esto, la iglesia es el otro, y está bien. O nosotros mismos, la iglesia La Fuente. La iglesia La Fuente es así, la iglesia La Fuente es así. Y todo eso es la percepción que yo he experimentado en este lugar. Y eso va a definir cómo me siento y cómo me muevo dentro de este lugar. ¿Están de acuerdo? Ahora, hoy, hablando de percepciones, quiero decir la definición de percepción y por qué es importante. Su definición es esto, el proceso. ¿El qué? Quiere decir que para que yo tenga la percepción de algo, algo está trabajando. Un proceso es eso, un paso 1, paso 2, paso 3, algo que está trabajando. O el proceso de recibir, interpretar y comprender que, chequen, las señales, la información, las emociones o actitudes que provienen desde el exterior. Imagínense todo eso, si la pueden regresar, todo eso define una percepción. Las señales, la cara que hizo, el gesto que hizo, que si se volteó, la forma en la que yo interpreto la actitud de alguien, puede ser las emociones de alguien. ¿Me explico? Entonces es importante hablar de esto para seguir construyendo y definiendo lo que somos como iglesia. Ahora, sí es increíble el que podamos definir tanto a través de lo que percibo. Es increíble. Y lo voy a definir a través de mis experiencias, lo voy a definir a través de mis emociones, lo voy a definir a través de lo que yo he dicho que son las cosas. Por eso es importante verlo. La forma en la que hoy vamos a ver esto es a través de 2 versículos que siempre me han impactado, porque está el apóstol Pablo describiendo, o está Jesús describiendo lo que es la iglesia, y lo hace de una forma muy práctica a través de el ejemplo de un cuerpo. Y entonces nos habla lo siguiente, nos dice 2 versículos en 1 Corintios 12, 22 y 23. Y sobre esos 2 versículos voy a estar hablando. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 23, y aquellos miembros del cuerpo que estimamos ser más honrosos, a estos vestimos más honrosamente. Y luego dice,
y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Nos habla en 2 versículos 3 circunstancias de 3 partes del cuerpo que son importantes. 3 partes que son importantes, pero que las tenemos como que ahí las mantenemos como que guardaditas. Y vamos a hablar porque muchas de lo que quiero enfocarme habla de esto, de miembros del cuerpo que consideramos débiles o necesitados, partes del cuerpo que consideramos honrosos, pero que hay que vestirlos con mayor honra, y otras partes que no nos parecen tan agradables o tan decorosas, pero que las tenemos que tratar con mayor decoro. ¿Por qué? Porque se trata de percepciones y de situaciones. Y si ustedes ya me conocen bien, a mí me gusta hablar mucho de las dinámicas o de las situaciones que pasan en el día a día, de lo que vivimos como seres humanos en la iglesia. Y más en esta iglesia, porque eso va a definir si amamos o no amamos, o nos mantenemos distantes o resistentes. Ahora, primer punto es que vamos a hablar de la percepción que tenemos de la necesidad o los necesitados. La necesidad o los necesitados. Dice el versículo, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Si hablar de necesidad, podemos hablar muchas cosas. De hecho, hay que aprender que el concepto de necesidad es muy amplio, muy amplio. Abarca todas las áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de necesidad, hablamos de todas las áreas de nuestra vida. Solamente tenemos un obstáculo, y es que la necesidad en el mundo en el que vivimos se ha cerrado o se ha enfocado únicamente a la cuestión material, a las necesidades materiales, cuando realmente la necesidad no está definida por lo que yo poseo o no poseo, o las ventajas que tengo o las que no tengo. Realmente la necesidad tiene que ver con todo lo que vivimos en distintas áreas para que sean suplidas, y tienen que ser suplidas o pueden ser suplidas únicamente por una persona. ¿Quién es? Jesús. Quiere decir que aunque yo puedo tener suplidas necesidades materiales, voy a tener necesidades. ¿Están de acuerdo? Y a veces los necesitados, como que lo vemos como un trabajo de ser buenos y nos sentimos superhéroes, o que estamos haciendo algo para gente que, pobrecita, está mal, necesita de lo que yo tengo, necesita de nosotros. Y en realidad es que ¿quién aquí tiene todas sus necesidades cubiertas? En el lugar donde yo trabajo, y aquí en la iglesia, atendemos necesidades específicas en ciertos lugares. En La Tomatina, en Progreso, en Cumbres, ahora el 11 de diciembre en Norias de Paso Hondo, atendemos necesidades específicas. Vamos a cubrir o tratamos de ser esas manos, esa voz, esos pies de Jesús para atender a necesidades específicas, pero eso no quiere decir que estamos siendo los salvadores de la gente. ¿Por qué? Porque vamos como personas necesitadas también. A lo mejor hay un niño en Cumbres que tiene necesidad de ropa. Sin embargo, yo puedo llevar ropa y eso no me coloca a mí en un lugar especial, porque yo sí tengo ropa o porque yo sí tengo trabajo. ¿Están de acuerdo? Yo voy igualmente como una persona necesitada de algo, porque a lo mejor necesito consejo, amor o restauración interior. Ese niño necesita ropa. ¿Están de acuerdo? Yo necesito amor. Entonces, la necesidad es una realidad que nos confronta. Por eso dice este versículo que los más débiles son los más necesarios. ¿Por qué? Porque la necesidad nos coloca en un lugar vulnerable, pero nos confronta a una realidad. Todos tenemos necesidad. Todos somos necesitados.
Entonces, por eso es que en el lugar donde yo trabajo o aquí en la iglesia no usamos fotos de niños así. ¿Me explico? A mí de hecho me cae gordo eso. Si hay algo que ay, me puede un montón con mis hijas es cuando llegan, ay papá, y es así como, cálmate, deja de hacerte la pobrecita, la víctima. Deja, ¿por qué? Porque necesitados somos todos, no nos podemos poner en un lugar de miseria, porque necesidad va a haber siempre, necesitados siempre vamos a estar. Por lo tanto, yo no voy a ayudar a una persona porque es muy necesitado y pobrecito, porque yo estoy en el mismo lugar. Como iglesia, yo amo mi iglesia porque no vemos a la gente de Cumbres como pobrecitos necesitados. ¿Vieron cómo lo anunció el pastor Quique? Sin darse cuenta porque ni nos pusimos de acuerdo. Vamos a ir y a bendecir a los niños de Norias de Paso Hondo. No está diciendo, vamos a ir a darles un regalo en esta Navidad a esos pobres niños que hoy no tienen a alguien que les dé un regalo. ¿Me explico? Porque como hijos de Dios reconocemos esta necesidad. Yo tengo necesidad. Yo también soy una persona necesitada. Sin embargo, tenemos el Dios que lo tiene todo, que bendice a todos y que da todo a aquel que pide. Y aun cuando somos personas necesitadas, aún con nuestra necesidad, yo puedo ir y Dios puede usar mi vida, aún mi vida necesitada, para suplir la necesidad de otros. Por eso el servicio transforma tanto la vida de alguien. Por eso servir transforma, porque cuando yo sirvo, cuando yo doy, soy confrontado por la necesidad de otros, aún en mi necesidad, y Dios puede fluir a través de mi vida, abrir ríos en medio del desierto y de la soledad, de mi propio corazón incluso, para poder dar consejo, ánimo, un regalito, un lo que sea que transforme la vida de alguien, porque ya no soy yo sintiéndome el poderoso superhéroe que salva a todos, sino aún reconociendo de mi necesidad de Dios y que sí, somos una iglesia que tiene necesidad principalmente de Jesús. Él puede glorificarse en lo que tenemos. Él puede glorificarse en lo que somos. Por eso me encanta la historia de la viuda de Sarepta. Ella llegó como, ay, pues es que mi hijo, yo y así me voy a morir y ora por mí casi casi para que me entierren con santa paz. Y el profeta le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Sé que estás necesitada, pero ¿qué tienes? Porque también ese profeta estuvo necesitado un día. Y también ese profeta estaba necesitado de Dios. ¿Qué tienes? Pues un poco de aceite y unas vasijas. Listo, ya está. De tu propia necesidad puede fluir un milagro, puede fluir una abundancia. No nos quedamos en la miseria de todo lo malo que nos pasó, porque si nos quedamos ahí, se pudrió la cosa. Se acaba el mundo. ¿Y de qué sirve la fe? ¿Me explico? Aún en esa propia necesidad, no vivimos bajo el convencionalismo del mundo de decir, no tengo, no puedo. Porque caemos en la idea del materialismo. Me encanta esta iglesia, ¿por qué? Porque decimos, empezamos poco y soñamos en grande. Hacemos más con menos. Porque no se trata de vivir desde la necesidad, se trata de vivir desde la fe, de que siendo necesitados tenemos a aquel que lo posee todo. Y que puede hacer de un jarrito de aceite, llenar vasijas y vasijas para sacar de la pobreza a alguien o algo, a una situación. Entonces, hoy no nos vemos como necesitados físicamente, sino vivimos en el carácter de decir, aún cuando tengo necesidad, doy, y cuando doy, mi carácter crece, mi identidad se afirma, mi vida se transforma. Y los que parecen más débiles o más necesitados, simplemente llego a la conclusión de que todos somos necesitados. Y yo les puedo decir,
Cuando tú vas y sirves en Progreso, cuando estás en Cumbres, en otros lugares que nosotros tenemos, hemos encontrado, o aquí a alguien le ha pasado, que fuimos a X lugar a hacer X cosa con gente necesitada y terminas bien lleno y terminan ministrándote un montón. ¿Por qué? Porque ellos también pueden ser usados por Dios, aún en su necesidad, para llenar nuestro corazón, para que Dios llene nuestra vida. Y eso es lo padre, que abrimos espacio. ¿Para qué? Para poder dar, para dejar a un lado la necesidad. Y últimamente, y como último y más grande necesidad, nuestra primera e única necesidad es Cristo, es Jesús. Yo he vivido meses de mi vida sin reconocer que mi mayor necesidad siempre va a ser Jesús. En este mundo lleno de cosas y material, con desafíos, Él llega y se presenta y me dice, antes que cualquier cosa, el único deseo debe de ser tocar, sentir, vivir mi corazón. El corazón de, bueno, no el mío, sino el corazón de Jesús. Vivir con esa necesidad incansable de tenerlo aquí, de tenerlo a mi lado. De poder decir, Jesús, te necesito. Y necesito que me ames más. Y necesito que tú suplas este gran hueco. Esta parte de mi vida que hoy no se puede llenar. Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer. Siguiente es la percepción que tenemos de lo importante. Dice, y aquellos miembros del cuerpo que estimamos ser menos honrosos, a estos vestimos más honrosamente. Tenemos que deshacernos de esta mala historia del pasado, de creer que hay cosas más importantes que otras en la iglesia, grupos más importantes, actividades más importantes. Esto aquí es importante, pero no es más importante que la iglesia de niños. Esto aquí es más importante, pero no más importante que Cautivante. Esto aquí es muy importante, pero no más importante que la alabanza. La iglesia toda en sí es un lugar con un valor y una importancia. Como lo dijo Pastor Tony, a lo mejor algunos siendo parte del cuerpo nos toca hacer axila, pero también es importante que haya un rostro, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿quién le avisa al cuerpo que la axila se está pasando de la eliminación de toxinas? O sea, que huele mal. El rostro. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, no todos podemos ser axila, no todos podemos ser rostro, y no es más importante uno que otro, sino que tenemos que comenzar a eliminar los grupos, las divisiones. ¿Saben quién hace esos grupos? Nosotros. Porque yo considero que soy más importante en lo que hago. No, es que tú no sabes la presión que es estar aquí tocando la batería con el clic y luego No, es que es importantísimo lo que yo hago con el sonido. No es que es importantísima la predicación. No es que lo de los niños es lo más. Nosotros hacemos esos grupos porque le damos más importancia que a otras partes. Y irónicamente, vamos separando la importancia de cada uno de esos grupos. Son partes delicadas, son partes íntimas, las que a veces tenemos en la iglesia, y tenemos que aprenderlas a darle su honra y su lugar correcto. Es como las partes íntimas del cuerpo, ¿están de acuerdo? Las tapamos y las cuidamos, ¿por qué? Porque tienen una función específica y porque son delicadas, ¿están de acuerdo? Tienen una función, fueron creadas para algo y también son delicadas. Cuando una iglesia empieza a fallar, cuando una iglesia empieza a tener partes expuestas, es porque ha dejado de cubrirlas.
Ha dejado de darles ese lugar honroso. Por ejemplo, nuestros ancianos en la iglesia. Por ejemplo, la oración. Por ejemplo, el grupo de mujeres. Por ejemplo, las mamás solteras. Tantas áreas que son delicadas y que deben de ser tratadas con honra. Porque son partes delicadas, las personas que están heridas en su alma, porque son partes delicadas que nos confrontan a decir si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Damos importancia a lo más visible, al rostro, pero ¿qué tal de esas partes delicadas? Ponemos atención a ellas y las cubrimos. ¿Por qué? Porque un consejo de un anciano nos puede evitar un desierto de 40 años por una mala decisión. Porque ya lo vivieron, porque ya lo pasaron. Nos dan perspectiva de cómo ganar batallas. Porque el corazón inocente y puro de un niño o de una niña nos quita la contaminación que muchas veces llevamos dentro o que se nos pega de afuera. ¿Por qué? Porque el corazón sensible y el discernimiento tan profundo de una mujer nos puede llevar a cuidar y sostener una atmósfera de hermandad entre nosotros. Es que las mujeres son bien sensibles, sí, y Dios las puso y son importantes, porque nos dicen, tú eres un tarugo que no se da cuenta de nada de lo que pasa por las caras que haces. Son áreas sensibles que nos confrontan ¿a qué? A una verdad. Son esas partes que Dios ha puesto para darnos cuenta que no se trata de lo que estamos haciendo hoy, aquí, sino de lo que hacemos todos juntos para avanzar como generación. Y último, la percepción que tenemos de lo difícil de tratar, hablar, y digan conmigo, confrontar. No nos gusta la confrontación. En la iglesia no hemos aprendido en muchos años lo que es la confrontación. Nos molesta, nos ofende, nos hace sentir que no nos aman. ¿Por qué? Porque tenemos muchas percepciones del pasado que nos estorban, muchas emociones. Lo difícil es esta parte de las emociones. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Qué tenemos que tratar con decoro? Esas cosas, esas situaciones, esas emociones difíciles de tratar, que tenemos que hablar, que tenemos que confrontar. Y digan conmigo, y que tenemos, fuerte, y que tenemos que darle la libertad a la gente de sentir. En la iglesia hay un tabú de sentir. Parece que no fueras espiritual si te sientes ofendido, si te sientes regañado, si te sientes inconforme, si no estás de acuerdo. ¿Y saben qué? Se vale. Se puede sentir. Puedo sentirme incómodo con alguien que me hace sentir incómodo. Y debo de tener la libertad y no sufrir del juicio y de la vergüenza. Ahora, tenemos que saber algo, que nuestros sentimientos y nuestras emociones no definen quiénes somos. Y no debemos permitir que mis emociones definan quién soy. ¿Alguna vez vieron la película de Intensamente? ¿Sí o no? ¿Sí la vieron? Si no la viste, te la dejo de tarea. Busca en el Netflix, no están, pero busca Intensamente en el YouTube. Somos seres emocionales. Hay una parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que se llama alma, que tiene emociones. Las emociones son herramientas. Di conmigo, las emociones son herramientas. Si yo necesito clavar algo, voy a la caja de herramientas y saco un martillo y lo uso para clavar. ¿Estás de acuerdo? Ahora, las emociones no debieran ser permanentes.
Yo no voy a andar cargando mi martillo para todos lados. Imagínense, aquí en mi bolsa, así mi martillo todo el tiempo. Y luego el perico, y luego no sé, el desarmador, y voy a andar con una así, que ni necesito ni nada. Las emociones son dadas por Dios. Nuestras emociones son para momentos específicos, para un evento, una situación específica. Puedo tenerlas, puedo sentirlas, puedo utilizar mis emociones, pero no me puedo quedar todo el tiempo enojado, todo el tiempo ofendido, todo el tiempo resentido, porque entonces, ¿qué crees? Eso va a cambiar la percepción. Es como si yo me pongo una llave inglesa aquí, me subo a andar en bici y digo, ay, qué difícil es andar en bicicleta. No es que andar en bici es bien difícil. Yo lo intenté y no se pudo. Cada vez que pedaleaba y me estiraba me dolía. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil andar en bici? Porque yo traigo algo que me estorba. Es que yo utilicé mi llave, mi perico, para apretar las ruedas. Y es una emoción que en una circunstancia tengo y utilizo para apretar las ruedas, para sobrellevar, para atravesar esa situación, pero no la puedo cargar todo el tiempo. Guardo mi herramienta y listo. Para eso tenemos el perdón, para eso tenemos que soltar, para eso tenemos que dejar atrás el pasado, para avanzar. Tenemos emociones y no dejamos que la emoción influya mi conducta a largo plazo. ¿Para qué? Para poder seguir siendo sanos. Ahora, ¿cómo es? Si yo tengo una emoción y enfrento una situación difícil, ¿cómo es que puedo definir esa situación? De acuerdo a la identidad, lo que somos. Por eso hablé de Efesios primero. Somos esto, somos hijos, somos familia. Yo puedo enojarme, pero somos familia. Yo puedo ofenderme, pero soy familia. Mi emoción no define quién eres y no va a definir mi rol en este lugar. Me ayuda, es una herramienta para enfrentar una situación, pero no es todo. Y yo amo mi iglesia en este sentido porque estamos aprendiendo a navegar en medio del conflicto. Estamos aprendiendo y teniendo la libertad en un lugar y debemos seguir. Si no la tenemos todavía o no te sientes con la libertad, toma la libertad que tienes en Jesús. Es que en la iglesia no dan chance, tómalo, Jesús te lo dio. Y siéntete como te sientas, nomás regula tu emoción, pero siéntete de la forma que tienes la libertad de sentirte. Pero después, al final, somos iglesia. Somos familia. Yo amo esta iglesia porque podemos empezar. Y yo amo la iglesia de Cristo porque podemos tener la libertad de ser quien somos y ser familia. Con las percepciones que sea, de lo importante, con las percepciones de qué, de las circunstancias y de cómo confrontamos, y con las percepciones también de las necesidades que tenemos. Pero somos familia, somos iglesia. Y podemos vivir, y si algo hoy es difícil para ti, al entrar a este lugar, somos familia. Háblalo. Tal vez vienes de una familia como yo, que no era tan fácil hablar de emociones, pero háblalo. Cambiemos la historia, cambiemos el pasado. Acércate con alguien que pueda ayudarte. ¿Te es difícil? Hay personas aquí que te pueden ayudar a procesar emociones. ¿Para qué? Para no perder nuestra identidad. Somos una familia. Amén. ¿Me ayudan alguien en el piano? Y finalmente, hablar de lo que somos involucra el tratar con decoro a quiénes somos. Si estamos hablando de esta libertad de sentir, de esta libertad de ver las necesidades y ver nuestra vida como necesitados también, y de tomar en cuenta lo que somos todos importantes,
entonces tratemos con decoro. ¿Qué es tratar con decoro? ¿Es como vestirte sucio? ¿Es como ponerte cualquier cosa? ¿Cuántos cuando vienen aquí a la iglesia sí piensan en ponerse algo bonito? Ya sí, pues, tu camisita nueva, o mínimo bañarte para no oler feo. ¿Sí o no? Como 3 se bañan, ok, está bien. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde te vistes para la ocasión, ¿no? Te vistes para lo que representa este lugar. Tratas tu cuerpo con decoro, aunque a veces tu cuerpo viene cansado y viene harto, viene estresado. ¿Me explico? Entonces la iglesia la tratamos como un cuerpo que queremos cubrir y lo queremos cubrir para que se vea bien, con decoro. Tratémonos de esa forma, respetémonos de esa manera, respetando las emociones, respetando el corazón de cada uno de los que estamos aquí, porque no necesitamos ni grupos, no necesitamos ni arriba ni abajo, ni premium, ni VIPs, ni nada, así como tampoco necesitamos etiquetas. Imagínense que definiéramos a todos por las etiquetas de las percepciones. Seríamos como Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? Tendríamos a Gruñón, tendríamos a Feliz, a Sabio, tendríamos a Mocoso, y pues pobre del que le toque Tontín, ¿no? No tratarnos con las etiquetas, aunque sea difícil y yo tenga que luchar con mi propia emoción, no definir a alguien, aún luchando con mi pasado y eso, nos hace ser una iglesia decorosa. Y el decoro siempre se va a ver bien. El decoro siempre se va a sentir bien. El decoro va a hacer que aquella necesidad que uno tiene, otro la pueda suplir y sentirse bien. Y aquella necesidad que yo tengo, alguien también la pueda cubrir. Tratémonos decorosamente, sin etiquetar, sin juzgar, sabiendo que todos tenemos necesidad y dándole la importancia a cada uno en el lugar que tiene, aunque esté chiquitito. Aunque ya parezca que no, pues es casi San quién sabe quién. Somos iguales y nos tratamos, y el decoro que tenemos entre nosotros siempre va a ser ese. A lo mejor tengo que respetar y mantenerme distante. Y si ya vi que si me acerco y le molesta, pues no me acerco y ya, no pasa nada. A lo mejor después la percepción cambie. Y a lo mejor después haya una amistad. Nos ponemos de pie. Y vamos a abrazarnos así, abraza al que tienes al lado, abracémonos todos. Cierren sus ojos y dile a la persona que tienes al lado, te honro por quien eres, porque eres importante, porque puedes sentir lo que quieras y podemos luchar por lo que sea, porque eres importante, porque Dios te puso aquí y porque tú y yo tenemos la misma necesidad, que es amor y es Jesús. Amamos nuestra iglesia porque todos somos iguales. Díganle a Jesús, Jesús, gracias porque tú eres nuestra mayor necesidad. Aquel que suple. Nos has dado un lugar de importancia. Nos has dado un lugar donde podemos sentirnos amados, aceptados y libres. Y honramos la vida de cada uno de los que estamos aquí.
No importa la percepción que tenemos el uno del otro. Las emociones son importantes y las honramos, pero no definen quién somos. Somos familia. Amamos nuestra iglesia porque es la familia espiritual que Dios nos dio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor.